Para mí es un gusto, un honor esta invitación de estar aquí entre ustedes. Y bueno, cuando llegué, la doctora me decía que contaba con 20 minutos para una exposición y les voy a quedar mal, no creo que llegue a los 20 minutos, lo cual me lo van a agradecer. Cuando preparé un poco esta presentación, un poco dudaba entre mis dos polos formativos, el economista más positivista y práctico, o el de filósofo más utópico, y finalmente opté más por el de filósofo, irme más a la utopía, que yo creo que en la vida siempre nos es conveniente y necesario de vez en cuando ver las utopías, preguntarnos el por qué no es alcanzable las cosas, y es lo que nos impulsa a ir más adelante, a veces a mover, a cambiar, a no repetir, con tal de no quedarnos ante la pregunta de por qué no, en la respuesta muy clásica a veces de las mamás, al menos la mía, ¿por qué no? Entonces acabó de pensar y de hacer, pero yo creo que sí es importante, y bueno, yo presento esta pequeña ponencia pensando en los jóvenes, con una mirada desde la universidad privada, aunque subrayo que tampoco me gusta mucho el término de universidad privada. Yo prefiero usar el de universidad pública, de administración privada. Finalmente, universidades tipo LITES son universidades públicas, abiertas, sí, desgraciadamente tienen un costo, pero tienen una presencia y quieren tener una presencia pública. El supuesto del que parto es que no podemos tener ahora la universidad que podríamos, que desearíamos tener, por las condiciones sociales y políticas que vivimos y que actúan en el presente. Los proyectos sociopolíticos y los modelos económicos prevalecientes en el mundo globalizado y por tanto en México impactan el tejido social y producen, entre otros, escenarios de incertidumbre e individualización comunista en el día a día de las personas. Y yo creo que esto nos impacta y nos afecta a todos. Ese impacto y estos escenarios han convertido en eficaces los asideros que antiguamente eran tradicionales, a los que recurrían los afectados, los que tenían menos posibilidades, sea económicas, sea de influencias, personas o grupos, según el imaginario social disponible. Yo digo, todavía hace 20, 30 años, jugaban un papel mucho más importante los compadrazgos, los amigos, las amistades, la familia extensa, o ciertas instituciones, como por ejemplo la escuela o aún la iglesia. Han perdido ya mucho esta capacidad de influencia y de negociación ante las nuevas costumbres y las nuevas valoraciones. Esta pérdida de eficacia en la neutralización del efecto negativo del nuevo contexto va propiciando respuestas violentas ante los nuevos escenarios que vivimos, sobre todo de grupos vulnerables, donde están de una manera especial los jóvenes. Al mismo tiempo, aunque en menor medida, se ha producido también una respuesta de reconocimiento, resistencia y capacidad creativa que atenúa, no elimina, ni siquiera disminuye la violencia social. La universidad pública y la particular no disponen de condiciones para hacer una oferta cultural a los grupos vulnerables, en especial a los jóvenes vulnerables o en su situación de riesgo. No es posible una solución unilateral. Yo creo, y es una de las primeras utopías, se trata de una urgencia de la sociedad total, renovar el imaginario. Los jóvenes hoy en día son quienes enfrentan mayores incertidumbres.
pues se ha roto el esquema imaginario lineal de la trayectoria de vida que iba, todavía va, pero con más debilidad, de la familia nuclear a la escuela, al trabajo y a la formación de la propia familia y a la independencia económica. El sentido de futuro ha cambiado o se ha vaciado. Sociedad y gobierno resultan insuficientes para ofrecer una nueva trayectoria o al menos una alternativa temporal. Los jóvenes ante esto, muchos, no todos, generan respuestas alternativas que se dirigen a ambientes inseguros o suponen conductas de riesgo. El chambismo, el narco, la informalidad, la violencia selectiva, el porrismo, las adicciones, el suicidio, la inmigración. Son modalidades que nuestros jóvenes, cada vez en número creciente, a veces desgraciadamente van recorriendo. La situación nueva se trata de resolver desde el gobierno a esta situación de los jóvenes, a veces o muchas veces con políticas represivas e incluso de criminalización, lo cual genera y va generando respuestas más violentas desde los jóvenes. También se suscitan procesos alternativos, minoritarios aún, desde la idea de una nueva ciudadanía juvenil con derechos y obligaciones reconocidos y respetados, aunque minoritarios, y en ciertos momentos perseguidos. Movimientos ecológicos, movimientos por la mejora de la movilidad urbana, movimientos por el cuidado de la ciudad, movimientos por derechos humanos, por respeto a la política y otros. La universidad pública o particular no puede avalar una solución basada en la represión como si la situación fuera una cuestión de comportamiento o voluntarismo individual o grupal de los jóvenes. La sociedad y el gobierno ignoran que ellos son los primeros causantes de la situación que viven hoy los jóvenes. Tampoco es solución un mero asistencialismo temporal. Por ejemplo, si se insiste en considerar a los jóvenes como adultos en potencia, seguirá la idea de la tutela y el control de sus ideas, comportamientos y decisiones. En ese imaginario social, todo será una mera ayuda sin tocar la construcción de nuevos nichos sociales para personas y grupos juveniles, que creo que es de los aspectos que debe impulsar, que debe presentar, que debe dar esa libertad la educación, y muy en especial la educación universitaria. Solo una nueva consideración social que represente a los jóvenes como personas con talentos propios, distintos de los de nosotros los adultos, necesitados de ser descubiertos y cultivados y con capacidades de realizar proyectos propios en escenarios sociales que los cuiden, hará posible pensar en una forma de ofrecer oportunidades a los jóvenes basadas en un nuevo significado de futuro, más allá de una mera reproducción de lo actual o del mundo adulto, idealizado, impracticable y muchas veces hipócrita. Un paréntesis: pareciera, dicen los autores, que la sociedad global y sus poderes, ante la imposibilidad de resolver desde una nueva cultura incluyente, sobre todo a los jóvenes vulnerables, promueve explicaciones de las respuestas violentas, no como un nuevo escenario creado por el proyecto global, sino como una disidencia intolerable, ideológica, provocadora y digna de represión
por su deseo de destruir. Muchas veces, como sucede, al afectado lo hacen culpable. Y bueno, pues ante esas nuevas alternativas, que a veces en forma violenta, en forma sí distinta a la de nosotros los adultos presentan, la respuesta que se da, es decir, ya ven, los desgraciados responden con violencia y destrucción a las oportunidades de servirnos que les ofrecemos. Por tanto, con ellos, cero tolerancia. Y ante esto, la universidad, ¿cómo se ubica? El imaginario socioeducativo le asigna a la universidad el último escalón en la trayectoria de formación, preparación, habilitación de los jóvenes previo a su incorporación al mundo del trabajo. Y desde hace tiempo, dos realidades impiden cumplir con este papel a plenitud. Uno, la universidad, al ser el último peldaño, solo recibe a quienes llegaron al escalón anterior. Y aquí tendríamos que preguntarnos, que ya es una pregunta y un tema que se sale de aquí, simplemente lo anuncio, ¿cómo llegan nuestros jóvenes al escalón anterior? ¿Cuál es realmente la calidad educativa que desde el preescolar hasta la preparatoria van recibiendo nuestros jóvenes? ¿Cuál es la calidad de sus maestros, la calidad de los programas, la libertad que se ofrece, la calidad física de las instituciones donde estudian, etcétera? Y así nos llegan los jóvenes a la universidad y luego se quiere otra vez culpar a la universidad de la mala calidad o regular calidad con que a veces egresan los estudiantes cuando no se ve todo lo que estuvo previo a la llegada a la universidad. Y también hace rato que ese previo de llegar a la universidad lo pueden cumplir unos cuantos, aunque también hay que reconocer que cada vez son más. Dos, el mundo del trabajo demanda hoy una habilitación práctica de los jóvenes estudiantes mucho más fuerte, más especializada que antes. La universidad ha tenido que irse adaptando a esta demanda y a veces lo hemos hecho, yo lo reconozco tranquilamente desde el ámbito que me toca dirigir, lo hemos hecho a veces con lentitud y aun con torpeza. Antes de continuar, también deseo hacer una precisión. No es posible, me parece, este imaginario de querer que todos los jóvenes pasen y lleguen a la universidad. No es posible esperar, y yo digo que ni desear, ni arriesgo con mi afirmación, que todos los jóvenes deben contar con estudios universitarios. En primer término, porque hay personas con otras habilidades, otras perspectivas y otros intereses que no pueden corresponder a lo que ofrecen y tienen que ofrecer las universidades. Y en segundo lugar, porque debemos reconocer que es frustrante contar con un título profesional y no estar en posibilidad de ejercer lo que estudiamos, de forma que si todos los jóvenes accedieran a la universidad, es muy probable, dado el estado de nuestra economía, que esta paradoja de ir todos a la universidad afectaría a un número muy grande de personas y estoy seguro de que no sería el escenario deseable. Otro problema que se sale de aquí es cómo afrontar toda la cuestión laboral y todo el reparto económico que la economía produce y no hacer esos brincos tan violentos entre el que estudió en la universidad y el que estudió una carrera técnica. Además, dos condiciones del contexto mexicano inciden en la universidad particular para que se le dificulte integrar a los jóvenes de los sectores vulnerables.
Por una parte, en México, la universidad particular debe sostenerse de las cuotas entregadas por los estudiantes. Yo les puedo decir que en el ITESO el 98% del presupuesto proviene de las cuotas de los estudiantes. Ni el gobierno ni la empresa han sido especialmente aliados financieros de la universidad particular, aunque siempre hay excepciones puntuales. Por otra parte, la universidad particular mexicana ha sido un ente duramente fiscalizado por las autoridades, pues por un lado se le considera un negocio que debe ser auditado y por otro lado se sospecha de su congruencia con la educación laica mandada por la Constitución. Si bien es justo decirlo, esta condición ha sido atenuada por el pluralismo político de los avances democráticos del país. En este escenario cotidiano, la universidad particular, ya desde el modelo de economía mixta, tenía dificultades para ofrecer modos concretos de incorporar a su seno y quehacer a los jóvenes de sectores vulnerables, no obstante los esfuerzos por hacerlo. Por eso, en el nuevo modelo de mercado que vivimos actualmente, las dificultades se acrecientan. Hablando simple y exclusivamente desde el ITESO, que tampoco es un paradigma de universidad particular, pero desde el ITESO sí puedo decir que el 44% del alumnado del ITESO recibe algún porcentaje de beca o de crédito financiero que le permite tener esta educación. El corrector de las distorsiones del mercado son las políticas públicas. Hoy México como país no dispone de las políticas públicas dedicadas a la universidad que hagan posible a los jóvenes, al menos a los que ya llegaron al escalón anterior, aspirar a la universidad particular y muchas veces tampoco acceder a la universidad pública. En el caso de la universidad privada, particular, son los esfuerzos de cada institución los que palían un poco esa carencia. Además, por la parte educativa propiamente dicha, la universidad toda es generalmente inhábil para tratar, por ejemplo, con jóvenes indígenas o con jóvenes discapacitados. Nos cuesta todavía muchísimo trabajo y estamos muy lejos de realmente dar una respuesta al 100% a estos grupos de la sociedad. Profesores, estructura educacional y metodologías de aprendizaje son muchas veces cotos aún cerrados a la innovación, capaz de incorporar el reto de formar profesionalmente a jóvenes procedentes de sectores vulnerables. Con todo, no podemos también, por otro lado y desde otro ángulo, negar el que algunas instituciones de educación superior, no públicas sino privadas, se han convertido en negocio. Yo creo que esto se podría remediar mucho, evitar que la educación fuera vista sin más como un negocio utilitario, si se les exigieran a todas las universidades, tanto públicas como privadas, estándares altos de calidad académica. La universidad deja de ser negocio cuando tiene estándares altos de calidad. Para cerrar, yo diría, hasta así en ese imaginario, la universidad particular quisiera ser una universidad abierta a ofrecer oportunidades para estudiar a los jóvenes en situación de riesgo y contribuir a la disminución de las violencias sociales que hoy sufrimos.
La universidad particular quisiera ser una universidad capaz de influir en la aceptación social de un nuevo imaginario cultural que vea en el joven un ciudadano sujeto de derechos y portador de responsabilidad social y, por tanto, alguien a quien el país debe cumplir. La universidad quisiera ser un crisol intercultural que suscite la difusión cultural de las diferentes culturas juveniles, sus diferentes expresiones y sus diferentes proyectos, para propiciar un diálogo intercultural del cual resulte nuevas generaciones capaces de renovar el proyecto de país desde una nueva perspectiva que facilite la integración de inteligencia, arte, historia, ciencia, técnica y dinámica sociocultural, y que camine hacia la generación de una nueva política sin dominio y una economía sin explotación. Como digo, expreso utopías. La universidad privada quisiera ser una universidad capaz de usar los recursos de la cultura mundial para ofrecer la formación de un ciudadano del mundo global y local a la vez, pluralista, democrático, pacífico e incluyente. Quisiera ser una universidad interlocutora de los jóvenes y sus necesidades y que opere como la institución mediadora entre sociedad y jóvenes. Y esto, bueno, pues no lo puede lograr por sí sola, porque las violencias sociales, especialmente de las que participan y las que sufren los jóvenes en situación de riesgo, sea por víctimas, sea por victimarios, han de suprimirse o disminuirse al menos, al grado de no ser más un factor de imposición a los jóvenes que les impida acceder a la universidad. Pues la sociedad en donde está inserta la universidad ha de reconocer pronto la situación de las violencias como un fenómeno provocado por procesos globales y locales, es decir, por ella, concretos, identificables y que no se pueden suprimir de golpe, pues requieren ser sustituidos por otro imaginario social y cultural donde lo juvenil y lo educativo sea resignificado. La sociedad ha de exigir al gobierno mexicano y exigirse a sí misma el reconocimiento de la universidad, también de la universidad particular, como ente que realiza una tarea pública semejante a la de las entidades públicas, aunque su gestión sea pública, mixta o privada. Esta condición a la universidad, en particular a la universidad privada, permitirá generar las alianzas necesarias para que la universidad disponga de financiamiento para abrir a oportunidades a jóvenes sin recursos, siempre y cuando pruebe que sea una universidad de calidad y con un interés social. Además, permitirá generar una nueva forma de interacción con el gobierno y las autoridades de todos los órdenes para hacer de las prioridades del Estado las prioridades de la universidad particular. Hace falta una sociedad con una cultura capaz de darle valor a muchos otros modos de realización y de contribución social y pública, hoy considerados menores o exóticos. Por ejemplo, las profesiones artísticas, que hoy son o meramente comerciales o han de forjarse en gran parte en el extranjero,
porque la sociedad no acaba de apreciar como empresa válida y valiosa el arte y sus expresiones y todo el aspecto revolucionario, impulsador que tiene el arte. La universidad, ya lo decía, no es el único camino para realizar la vida, salvo que se insistiera en que este país debe ser un país de trabajadores y maquiladores. Por último, la economía deberá valorar y revalorar los aportes de la ciencia, incluso la básica, como un ingrediente de largo plazo necesario e indispensable para el avance de la misma economía en todos sus fines sociales, públicos y humanos. Esta tarea ha de basarse en la innovación. Afortunadamente, a ustedes, muchos de los jóvenes aquí presentes, les tocará hacer realidad la sociedad, la universidad que quieren. Muchas gracias.